versículo 9. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Aleluya. Los regalos se lo dan después del culto. Aleluya. Gloria a Dios. Apocalipsis 5, versículo 9 dice así la hermosa palabra del Señor. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dando un fuerte gloria a Dios, pónganse cómodos. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Ese nuevo cántico, ese himno, bendito el nombre del Señor, allá en el cielo, aleluya, siempre entonará o cantarán o hablarán, bendito el nombre del Señor, de lo que fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Tan importante fue el sacrificio del Señor Jesús, tan importante el sacrificio del Señor Jesús, que es el cántico en el cielo, es el cántico en los cielos. Por eso dice el escritor: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Creo que el próximo mes, el mundo religioso, aleluya, estará hablando de la muerte del Señor Jesús. Creo que el próximo mes, porque conocen o hablan de la muerte del Señor Jesús, pero nada más, porque el mundo sabe que Jesús murió. Todas las personas saben que Jesús murió. Todas. Si yo le preguntara a un amigo en esta tarde si él sabe que Jesús murió, creo que él me diría: sí. ¿Quién no sabe eso? De manera que el mundo sabe que Jesús murió, pero el mundo no sabe para qué murió Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Y por eso es que todos los años, cuando les proyectan cierta película, la gente sale de los teatros o de los cines llorando. Bendito el nombre del Señor. Porque saben que Jesús fue crucificado, saben que Jesús murió, pero no saben para qué murió. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Saben que Jesús fue crucificado, pero desconocen los resultados del sacrificio
de Cristo. Nosotros, la iglesia del Señor Jesús, no solo conmemoramos la muerte de Cristo, no solo conmemoramos la muerte de Jesús, sino que conocemos los 11 beneficios que trajo la muerte del Señor Jesucristo para toda la humanidad. Porque, amigo querido, usted que está aquí en esta tarde, en este día, y que no es casualidad de que esté aquí hoy, la muerte de Jesús trajo 11 beneficios para la humanidad. Trajo 11 beneficios para usted. Jesús no murió por morir simplemente. Él con su muerte, aleluya, trajo 11 beneficios para usted y para toda la humanidad. Así que si usted en este día llegó sabiendo de que Jesús murió, pero no sabía por qué o para qué murió Jesús, con la ayuda del Señor Jesús, yo voy a decirle cuáles fueron esos 11 beneficios que trajo, que produjo la muerte del Señor Jesucristo para usted. Entonces, el primer beneficio que nos trajo la muerte del Señor Jesús fue la propiciación para nosotros. Propiciar significa aplacar, acercar, apaciguar la justa ira de Dios que tenía que derramarse sobre el mundo impío. Entonces Jesús, a través de su muerte, hizo la propiciación, o sea, aplacó, apaciguó la ira de Dios. Y por eso es que la ira de Dios no se ha derramado en este tiempo como lo hizo en Sodoma y Gomorra y como lo hizo en el tiempo antiguo, el tiempo más exactamente del diluvio. Porque la sangre o el sacrificio de Jesús apaciguó la ira. Y esa es la razón de que el mundo aún no ha sido destruido. La sangre que se derramó allá en el Calvario y satisfizo la justicia de Dios. El segundo beneficio que trajo la muerte del Señor Jesús fue que Él, a través de su muerte y con su sangre, hizo la expiación por los pecados de la humanidad. O sea, Jesús con su sangre quitó el pecado que llevaba arraigado 4000 años en el corazón del hombre. Y por eso es que después del Calvario, cuando el pecado es quitado a través del sacrificio del Señor Jesucristo, Dios hizo del hombre o hizo del corazón del hombre una casa y una morada para él. Porque solo después del sacrificio de Jesús, de la muerte y de la resurrección y ascensión a los cielos, descendió el Espíritu Santo en los corazones de las personas. Eso nunca antes fue posible, porque Dios, al el pecado estar en el corazón del hombre, Dios no podía hacer del hombre su casa y su morada. Los sacrificios de millones de animales que sacrificó Israel durante esos 4000 años no quitaron el pecado del corazón. Por eso el Espíritu Santo nunca se derramó o nunca descendió a habitar
en el corazón del hombre. Simplemente venía sobre, dice la Biblia. Del Calvario para atrás, dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, sobre Saúl, sobre David, pero no en ellos, no en ellos como si lo hace del Calvario hacia acá. Entonces, ese beneficio fue quitar el pecado del corazón del hombre. El tercer beneficio que trajo la muerte del Señor Jesús para la humanidad fue que su muerte produjo la reconciliación entre Dios y el hombre. El hombre estaba enemistado durante más de 4000 años y nadie ni nada pudo amistarlo con Dios. Nadie. Ni los sacrificios de animales, de becerros, ni los rituales que hacía Israel, nada, nada. Solo la muerte del Señor Jesucristo produjo la reconciliación y habilitó al hombre, al ser humano, para que hoy el ser humano, el hombre, pueda ser amigo de Dios. Amigo de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El cuarto beneficio que trajo la muerte del Señor Jesús fue la redención. Lo vimos, creo que en una enseñanza. Jesús con su sangre, oiga, pagó el precio por nuestro rescate. Nos rescató y el precio que pagó fue ¿qué? Su sangre. Dice la Biblia. No le doy los textos porque nos demoramos. El quinto beneficio que trajo la muerte del Señor Jesús fue la justificación. O sea, donde Jesús hace al hombre libre, lo absuelve del juicio de Dios. El sexto beneficio que trajo su muerte fue la santificación. Solo tú, dijo el escritor, eres santo. La santidad es un atributo moral de Dios. Yo no puedo santificarme a mí mismo. Nadie. Pero Dios, que es santo y que su santidad es un atributo moral transferible, Dios sí puede impartir de su santidad a todo aquel que quiera. Alabanzas al nombre del Señor. Y eso fue posible, la santificación del hombre, la santificación de la vida del hombre. Aleluya. Es posible gracias a la muerte del Señor Jesús. No es por penitencia, no es por el duro trato al cuerpo, fue porque Jesucristo, aleluya, murió y su muerte trajo todos estos beneficios que nada ni nadie más podía hacerlo. Nada ni nadie. El séptimo beneficio que trajo su muerte, la muerte del Señor Jesús, fue la liberación. Vea, la mayor pérdida de tiempo es que el hombre pertenezca a una religión, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Budismo, islamismo, hinduismo, cualquier religión a la que el ser humano pertenezca o quiera pertenecer es la mayor pérdida de tiempo, porque las religiones del mundo, todas, no pudieron y no pueden hacer absolutamente nada en beneficio del ser humano. Lo único que trajo y produjo beneficios para el hombre, para el ser humano, fue Jesucristo a través de su muerte, de su sacrificio.
Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso, uno a veces se encontraba en las puertas de algunas casas, decía, aquí somos y no vamos a cambiar de religión. Pues las religiones no han podido hacer nada, ni podrán hacer nada por el hombre. Porque todos estos beneficios que les estoy mencionando solo los produjo Jesús a través de su muerte. El sacrificio de Jesús trajo todos estos 11 beneficios. Entonces, trajo la liberación. O sea, el hombre es libre de condenación, libre de la ira de Dios a través del sacrificio del Señor Jesús. El octavo beneficio que nos trajo la muerte del Señor Jesús fue la limpieza. La limpieza. Nos limpió de toda mancha del pecado. Por eso usted encuentra, creo que en Isaías o en Jeremías, que el profeta decía, aunque te laves con lejía, creo, ¿no? Que es que dice así, la mancha de tu pecado siempre estará ¿qué? Delante de mí. Creo que dice el texto, ¿no? Permanecerá delante de mí. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Porque esa mancha, esa suciedad que estaba en el ser humano, nadie la pudo limpiar. Solo la muerte de Jesús, solo la sangre del Señor Jesucristo produjo la limpieza. El noveno beneficio que trajo la muerte del Señor Jesús fue el perdón. O sea, usted hoy es perdonado porque Jesucristo a través de su muerte hizo el perdón en el Calvario. Eso no lo hace ninguna religión a la que el ser humano pertenezca. Eso solo lo hizo el Cordero de Dios que fue inmolado. El Cordero de Dios. El décimo beneficio que trajo la muerte de Jesús fue la salvación. La salvación. ¿Sabe usted por qué puede ser salvo? No por pertenecer a una religión. Usted es salvo porque Jesucristo a través de su muerte nos dio vida y nos salvó. Entonces el mundo sabe que Jesús murió, pero no saben para qué murió. Y hablan de la muerte de Jesús y no conocen sus beneficios. Y hablan del sacrificio de Jesús o de la crucifixión de Jesús y desconocen los beneficios que trajo su sacrificio para la humanidad. O sea, hablan de lo que desconocen. Y ese sí lo saben todos, ¿no? El undécimo beneficio que trajo la muerte del Señor fue ¿cuál? Ay, no me hagan quedar mal, hermanos. La sanidad divina para nuestros cuerpos físicos. Bendito el nombre del Señor. La sanidad divina es el proceso por el cual Dios de una manera sobrenatural imparte salud, fortaleza a nuestros cuerpos. Pero esa sanidad divina para nuestros cuerpos físicos fue el resultado de que Él ¿qué? Llevó nuestros ¿qué? En su cuerpo y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero hoy quiero hablarles, no de todos porque no terminaríamos, pero sí quiero hablarles del quinto beneficio. Tan importante llamado
Sí, ahí está, ahí está. Ese quinto beneficio muy bueno. Yo no le he hecho mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Yo no tengo de qué arrepentirme. Yo tengo más que merecido el cielo. Es que yo solo le he hecho bien a la gente y a las personas. Yo no le he hecho mal a nadie. Y creen que se pueden justificar ante Dios por lo que hacen o por lo que no hacen. Es que yo doy limosnas. Entonces es muy común encontrar estas expresiones de autojustificación. O sea, llegando a pensar que el hombre puede justificarse a sí mismo para con Dios por lo que hace o por lo que no hace. Y resulta que la Biblia dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, ¿qué está diciendo el profeta Isaías? Que el hombre no puede justificarse a sí mismo. Que el hombre no puede a sí mismo declararse inocente delante de Dios, porque justificación significa eso, ser declarado inocente. Justificación significa ser absuelto del juicio de Dios, ser declarado inocente. Y entonces el profeta Isaías le está diciendo a la humanidad, al ser humano, que esas justificaciones o autojustificaciones vienen a ser como un trapo de inmundicia delante de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso es que el profeta dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, lo peor que el hombre puede hacer es justificarse a sí mismo, declararse inocente a sí mismo. Esos son, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Entonces el hombre no puede justificarse a sí mismo. El hombre no puede a sí mismo, por sí mismo, declararse inocente ante Dios. Ninguna religión declara inocente al ser humano. Ningún rito, haga lo que haga o deje de hacer lo que usted, cualquier cosa,
ninguna religión, ningún sacrificio de becerro, de animales, pudo justificar al hombre, pudo declarar al hombre justo, pudo declarar al hombre inocente delante de la presencia de Dios. Mire que Job, de quien Dios dijo que era un varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, y que no había otro como él en la tierra, tuvo que decir en el capítulo 9 de Job y el versículo 2, Job tuvo que decir: ciertamente yo sé que es así. Y él, de quien Dios dijo que era un varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, tuvo que decir: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo el hombre podrá declararse delante de Dios inocente, libre de culpa, absuelto de todo juicio? Eso es lo que Job está preguntándose. Y no estamos hablando de cualquier hombre por ahí. Estamos hablando del patriarca Job, de quien Dios había dicho: este hombre es temeroso, este hombre es recto, es apartado del mal, y no hay otro como él en la tierra. Oiga, no hay otro como él en la tierra. Pues este hombre, que no había otro como él en la tierra, tuvo que decir: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Y en el capítulo 9, en el mismo capítulo 9 y el versículo 20, este mismo Job dice: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Entonces, cuando el hombre comienza a justificarse a sí mismo delante de Dios, lo que se está es condenando. El ser humano no puede declararse inocente delante de Dios. Por eso esas expresiones tales como: ¿yo de qué voy a arrepentirme? Es que yo soy tan bueno. Es que yo no le he hecho mal a nadie. Yo soy esto, yo soy lo otro. Entonces empieza el ser humano como a declararse inocente, a declararse justo y libre del juicio de Dios, absuelto. Entonces, por eso Job dice: si yo me justificar, y él, que fue un hombre recto, temeroso, apartado del mal, y que no había otro como él en la tierra. Entonces, aunque usted fuese como Job, note que Job dijo: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces el libro de Job, en el capítulo 25, versículo 4, dice, vuelve y se hace otra pregunta: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Porque parece ser que esa era como la incógnita. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Una pregunta se decía: bueno, ¿cómo va a ser el hombre para declararse delante de Dios inocente? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera el hombre puede ser limpio? Y entonces, como que él hace una reflexión y dice: he aquí que ni aún la misma luna. Son expresiones muy fuertes, tremendas. He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente.
ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo de Hombre también gusano. O sea, cogió la autojustificación del hombre. Wow. Entonces, si la luna no es resplandeciente ante el Señor, y si, oye hermano, las estrellas, si las estrellas no son limpias delante de Él, si ni las estrellas son limpias delante de Él, pues cuánto menos el hombre, que es un mortal, un pecador vendido al pecado, que ha hecho lo malo delante. Vea, cuánto menos el hombre, que es un pecador desde que está en el vientre de su madre. Porque eso es lo que dice la Escritura. La Biblia dice eso. El salmista David dijo: en pecado me concibió mi madre. O sea, lo que el salmista David está diciendo es: vea, yo aún, mi madre no me había dado a luz. Estaba aún en su vientre y ya era un pecador. Porque el ser humano no es pecador solamente cuando nace o sale del vientre de su mamá. Es un pecador desde el momento en que su mamá lo ha concebido en su vientre. Porque ya viene con el germen del pecado en su ADN. Ya viene con la herencia adámica. Y lo que nos hizo al hombre pecador, no tanto en sí es lo que el hombre hace, esos son los resultados de lo que somos. El hombre es pecador por naturaleza. Oiga, en el vientre de la mamá, y David dijo: y ya soy un pecador. Por eso es que Job está diciendo: ¿cómo pues este hombre que no ha nacido y es considerado por el Señor un pecador puede justificarse? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Eso dijo David. Entonces, cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo de Hombre también gusano. O sea, el hombre no puede justificarse por lo que hace o por lo que no hace ante Dios. No puede declararse inocente ante Dios. El rey David, de quien Dios dijo que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios dijo eso de David: mi siervo es conforme al corazón, conforme a mi corazón. David en el Salmo 143, versículo 2 dijo: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano. Ningún ser humano delante del Señor puede declararse inocente por sí mismo. Job no lo pudo decir. Y David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, dijo: Señor, no me lleve a juicio. No entres en juicio con tu siervo, porque, oiga, no se justificará, no se declarará
inocente delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano. Ni por lo que hace, ni por lo que no hace. Y Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El versículo 10, Pablo el apóstol escribió lo siguiente, como dándole su sello. O sea, como cuando el juez dice, ¡pum!, con el martillito. Entonces Pablo, ya conociendo las escrituras, también dice, como está escrito, por ahí encontré a un justito. No, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. Oiga, no hay quien haga lo bueno. Por eso es que cuando ese hombre, ese joven, se encontró con Jesús y le dijo, Señor bueno, Jesús le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente hay uno, Dios. Le llamó bueno porque Jesús es Dios manifestado en carne. Por eso le llamó maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente hay uno. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Oiga, hermanos, tremendo. ¿Quién va a discutir con la palabra de Dios? No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y mire lo que dice Pablo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, Pablo le dio el matiz. Pablo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el mismo pueblo judío lo puso bajo el juicio de Dios. Porque dice el versículo, capítulo 3, versículo 9, que pues somos nosotros mejores con ellos que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Hasta el pueblo judío entró en la bolsa.
porque ellos han creído que pueden autojustificarse a sí mismos por lo que hacen y por lo que no hacen. Entonces por eso es que el apóstol dice, para que toda de la ley es el conocimiento del pecado. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. De manera que el hombre, el ser humano es un pecador vendido al pecado, nacido en pecado, concebido en pecado. Y está bajo el juicio de Dios y no puede declararse inocente y libre de culpa a sí mismo, ni por lo que hace, ni por lo que no hace. Alabado el nombre del Señor Jesús. Hasta aquí estamos entendiendo, ¿no? Amén. Bueno. Ahora, si el apóstol Pablo se hubiese quedado en el versículo 20, ahí en el versículo 19, donde encerró la humanidad bajo pecado y la colocó bajo el juicio de Dios, y cierra, termina su escrito y ya. Donde Pablo se queda en el versículo 20 y no continúe, solo nos esperaría el juicio y el castigo de Dios. Porque Él dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, después de decirle a toda la humanidad entera, ustedes no pueden autojustificarse. Ningún ser humano puede declararse inocente delante de Dios. Entonces, después de encerrarlo y decirle y colocar al hombre bajo el juicio de Dios, si Pablo se hubiese quedado ahí, aquí estuviéramos perdiendo el tiempo. Porque no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero Pablo no se quedó ahí, no terminó ahí en el versículo 20. Pablo siguió escribiendo y después de declarar a la humanidad entera culpable y encerrarla bajo el juicio de Dios, el apóstol Pablo en el versículo 21, y yo quiero leer estas porciones en la versión Dios habla hoy para que nosotros podamos, y usted amigo pueda entenderla mejor. Después de que Pablo encierra a la humanidad bajo pecado y la pone bajo el juicio de Dios, Pablo en el versículo 1 continúa diciéndonos algo importantísimo. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos hace justos. O sea, Pablo nos encerró bajo pecado, pero Pablo dice, ahora sin la ley, aparte de la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos hace justos. Amigo querido, usted no puede justificarse a sí mismo. Usted por sí mismo ni por lo que hace o lo que no hace puede declararse inocente delante de Dios. Pero Dios sí ha dado a conocer una manera en la que usted pueda ser declarado justo e inocente delante de Dios.
Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y por eso Él dice, pero ahora, aparte de la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos hace justos. O sea, se resuelve la pregunta, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Ahora ya vamos a saber de qué manera el hombre pecador que ha venido pecando, que ha nacido bajo pecado, en el pecado, puede llegar a ser justo y puede llegar a ser declarado inocente delante de Dios. Qué maravilloso es el Señor. Pero ahora, parte de la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos hace justos, lo cual se comprueba por los libros de la ley y los profetas. Versículo 22. Dios, por medio de la fe en Jesucristo, hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación realizada por Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quiso Dios demostrar su justicia, la manera en que justifica al hombre. Así quiso Dios demostrar su justicia y mostrar que si pasó por alto los pecados de otro tiempo, fue solo por su paciencia, y que Él, siendo justo, porque el único justo es Él, y que Él, siendo justo, también en el tiempo presente hace justos a quienes creen en Jesús. Dele una alabanza al Señor. Versículo 28. Así llegamos a esta conclusión. Dios hace justa a la persona que tiene fe, sin exigirle el cumplimiento de lo dispuesto por la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de todas las naciones, pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justos a los que tienen fe, tanto si están como si no están circuncidados. Oiga, qué maravilla. Israel despreció la justicia de Dios porque se aferraron a su propia justicia. Y eso es lo que está pasando hoy con el ser humano. Desprecian la justificación que ofrece Dios por aferrarse a su propia justicia. Y lo que el ser humano no puede hacer es eso. Porque queda claro a través de la Escritura que el ser humano por sí mismo no puede declararse justo e inocente. Necesita que Dios lo justifique. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bendito es nuestro Dios. Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, versículo 9. Y ahora, siendo así, que Dios
nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo. Mire, lo único que justifica al ser humano, al hombre, Jesucristo a través de su muerte. Si usted quita el Calvario, si usted quita la muerte de Jesús, la humanidad entera se queda sin nada. Sin nada. Por eso la mayor ignorancia es desconocer los resultados que trajo y produjo la muerte de Jesús en beneficio de la humanidad. Hablen de la muerte de Jesús, pero desconocen los 11 beneficios que trajo la muerte de Jesucristo. Y por eso el ser humano está como está, porque no saben en qué me benefició a mí que Jesús muriera. Entonces, y ahora, siendo así que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos librados del castigo final por medio de Él. Por medio de Él. Versículo 18. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron hechos pecadores, y al contrario, por la obediencia de un solo hombre, de Jesús, todos serán hechos justos. Entonces, ¿qué horas son? Se fue el tiempo. Bueno, las 10 termino. Pues todos serán hechos ¿qué? Justos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, si Pablo nos dice, entonces nos muestra a través de las Escrituras cómo el hombre que es culpable ante Dios y merecedor del juicio y del castigo de Dios puede ser justificado, puede ser declarado inocente y puede ser absuelto del juicio de Dios. ¿A través de qué? De la fe en Jesucristo, o a través de la fe en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Es que el ser humano, cualquier persona, encuentra la justificación que Dios da. Lo demás, pare de contar. Si el hombre sigue autojustificándose a sí mismo, si el hombre sigue declarándose inocente delante de Dios, lo que está acarreando es condenación. Porque Job dijo eso, me condenaría mi boca. Entonces el hombre necesita no autojustificarse, el hombre necesita que Jesucristo lo justifique, lo declare inocente, lo declare absuelto del juicio de Dios a través de su sacrificio. Entonces, voy rápido. En el estado en que el hombre estaba, caído, perdido y condenado, Dios lo quiso ayudar. Y como el hombre no pudo subir al cielo, el Dios del cielo decidió bajar. Como el castigo de Dios tenía que recaer sobre la raza humana para que la justicia de Dios se satisfaciera, y el hombre no hubiese sobrevivido, entonces Dios produjo una solución. Dios produjo una solución. Dios decidió por el puro afecto de su voluntad y sin exigir nada al hombre, hacerse hombre y tomar forma de siervo y venir al mundo para salvarlo a usted y salvarme a mí. Y eso es lo que dice Filipenses.
¿verdad? Filipenses dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, dice lo siguiente, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Porque a Jesucristo nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabanzas al nombre del Señor. Obediente, y no con cualquier muerte, con la muerte más terrorífica que existía en ese entonces. La muerte de cruz. Pero lo hizo. Lo hizo porque a través de su muerte nos daba vida. Y no solamente vida, sino salvación y vida eterna. Alabanzas al nombre del Señor. Salvación y vida eterna. Entonces, Dios se manifestó en carne. Asumió una condición humana. Y se identificó con el hombre hasta ocupar su lugar en la silla de los acusados. Y en esa condición se presentó a juicio por nosotros. Nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Un sumario. Desde antes de nacer, un sumario. Y Cristo pagó esa deuda. Aleluya. Con su vida. Recibimos esa justicia cuando aceptamos la muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar. Y nos consideramos juzgados y muertos con Él. Porque a un muerto ya la justicia no lo busca. O sea, usted tiene que morirse con Jesús. Pero ¿cómo hago yo para morirme? Si yo no puedo resucitarme a sí mismo, resucitar. La solución es la muerte. Porque al único que la justicia no busca es al muerto. Cuando ya se muere, ya la justicia no busca a nadie. Entonces viene la pregunta, ¿cómo nos morimos con Él? Yo necesito ser justificado. Si Jesucristo a través de su muerte pagó por mí. Como cuando alguien comete la infracción, su hijo, su esposa, y usted va y saca los 100, 200 euros y va y paga la infracción. Ya, usted paga. Ya su esposa no aparece debiendo en la DGT. Se pagó. Asimismo, Cristo pagó por nosotros. Pero recibimos esa justicia cuando aceptamos la muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar y nos consideramos juzgados y muertos en Él. ¿Cómo nos morimos con Él? Romanos 6 nos lo explica. Vea, Romanos es una carta, hermanos, impresionante. Impresionante. Romanos 6 nos lo explica. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí viene lo interesante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva
en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo me muero yo? ¿Para qué? Con Cristo. Romanos dice que nos morimos y somos sepultados a través del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí recibimos. Porque el ser humano, al único que la justicia no busca es al muerto. Entonces, cuando vengan preguntando por Milton, yo lo conocí, pero ese se murió y lo sepultaron. ¿Y usted qué es? Yo soy el nuevo, el que resucitó. Y este ya no tiene deudas pendientes con Dios. Porque las deudas que el viejo Milton tenía pendientes con Dios, Jesucristo las pagó. Jesucristo las pagó. Y por eso es que el nuevo Milton es declarado que es justo, absuelto de juicio, inocente ante Dios. Qué maravilla la obra del Señor Jesucristo en el Calvario. Usted, amigo, necesita el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Porque si Dios lo encuentra vivo, se las va a cobrar toditas. Usted necesita morirse. Pero usted se va a morir a través del bautismo en agua y va a ser sepultado a través del bautismo en agua. Porque en el bautismo en agua nos identificamos nosotros con la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. Entonces, cuando lo vengan a buscar, os digan, no, yo la conocí, pero esa se murió y la enterraron. La que ahora está es la nueva, la que resucitó. La que resucitó. Entonces, hay denominaciones diciendo, el bautismo no importa. Usted se puede salvar simplemente creyendo. Mentiras. La justificación la recibimos cuando nos morimos con Cristo. A través del bautismo en agua. Ahí yo me muero con Jesús y soy sepultado a través del bautismo en agua. Si no lo haces, un día tendrás que enfrentar el juicio y la ira de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. La ira de Dios está ahí, esperando el momento y el día para caerle al hombre. Para caerle al hombre. Para cobrarse las toditas. Pero el hombre tiene hoy la solución. La justificación provista por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Póngase en sus pies. Alguien que quiera entregarle su vida al Señor Jesús y escapar, voy a decirlo así, de tan terrible condenación que vendrá. El ser humano necesita no justificarse a sí mismo, necesita que Jesucristo lo justifique, que Jesucristo lo declare inocente, inocente delante del Señor. Quisiéramos orar, vamos a orar dándole gracias al Señor y que esta palabra de Dios que ha sido predicada de esta tarde no regrese vacía, sino que haga la obra para la cual el Señor Jesús la envía. Maravilloso y eterno Salvador, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu muerte allá en la cruz del Calvario, por tu sacrificio. Señor, gracias porque tú has hecho la justificación, Señor, que el hombre necesita para ser declarado inocente, absuelto y libre del juicio de Dios. Gracias, maravilloso Dios, por tu obra, por esa ofrenda, Señor, que entregaste allá en el Calvario, oh Dios maravilloso. Gracias te damos
por tu presencia, por tu sacrificio, por tu muerte, por esos 11 beneficios, Señor, que trajo tu muerte para la humanidad, en el nombre de Jesús. Bendícenos y guarda nuestra integridad moral, física y espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La paz de Cristo para todos. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Y recuerde, amigo.